Hola, soy Nicole Darat, profesora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales de la UAI. En esta cápsula les presentaré el tema Libertad, Igualdad y Solidaridad. ¿Cómo se conjugan en las sociedades contemporáneas? Este tema es parte del currículum de la asignatura de formación ciudadana y es una parte muy importante, pues son estos tres conceptos los que atraviesan buena parte de las discusiones tanto antiguas como contemporáneas sobre cuál es la mejor forma de gobierno o cómo deben tomarse las decisiones sobre las políticas públicas, qué valores privilegiar, qué conflictos se generan entre ellas, cómo aparecen nuevos desafíos para la política y cómo estos conceptos pueden ayudarnos o no a entenderlos. Eso es lo que veremos a continuación en esta cápsula. Libertad, igualdad y solidaridad. ¿Cómo se conjugan en las democracias contemporáneas? A continuación veremos los distintos conceptos de libertad, conceptos de igualdad, solidaridad y finalmente cerraremos con una reflexión sobre los viejos y nuevos desafíos de la sociedad democrática. Comencemos con los conceptos de libertad. En una conferencia dada el año 1958, el politólogo Isaiah Berlin articuló o eh, propuso entender la libertad a partir de dos conceptos, libertad negativa y libertad positiva. Por libertad negativa entendió ser libre de, es decir, poder actuar libremente sin que interferencias externas te lo impidan. Las leyes, en tanto son puestas en vigor mediante la coacción, constituyen obstáculos para la libertad en este sentido. Esta libertad se entiende a partir de un ejercicio fundamentalmente individual. Por ejemplo, si quiero salir de mi casa pero estoy en cuarentena, la cuarentena y las sanciones asociadas al incumplimiento de la misma aparecen como una interferencia a mi libertad en este sentido. ¿No? Lo mismo si quiero viajar fuera del país, pero las fronteras están cerradas, o si quiero salir a la calle sin mascarilla, etcétera, ¿no? Todas ellas son interferencias externas a mi acción y por ende constituyen interferencias a mi libertad en el sentido de la libertad negativa. La libertad positiva, por otro lado, se entiende como ser libre para, es decir, soy libre para realizar mi propia esencia humana como ser racional, lo que implica ser autónoma, ser dueña de mis propios actos. Esta libertad puede ejercerse tanto por los individuos como por los pueblos colectivamente. Por ejemplo, cuando un pueblo exige el derecho a autodeterminarse, está reclamando su libertad en este sentido. Por ejemplo, cuando Chile reclama, ¿no?, y lucha por su independencia respecto de España, lo hace invocando su libertad en el sentido de libertad positiva. Cuando yo, por ejemplo, reclamo mi derecho a estudiar la carrera que quiera o a planificar mi vida de acuerdo a mis propios ideales, también estoy reclamando mi libertad en el sentido de la libertad positiva. Estoy reclamando mi derecho a autorrealizarme, a darme las propias reglas de mi acción. En 2001, el historiador Quentin Skinner, apoyándose en el trabajo de Philippe Petit, rescata un tercer concepto de libertad, la que él denomina libertad como no dependencia y Philippe Petit la denomina libertad como no dominación, ¿no? Las fotos de Quentin Skinner, pero el concepto que tenemos ahí es la libertad como no dominación. ¿Y qué entendemos como no dominación? ¿O qué entendemos por dominación? La dominación consiste en estar sujeto a la interferencia arbitraria de otro. Por ende, la no dominación consiste en no estar sujeto a dicha interferencia arbitraria. Aquí la clave está en el concepto de arbitrariedad, es decir, no toda interferencia limita mi libertad, solo aquellas que se hacen de manera arbitraria, es decir, aquellas que se deciden de manera no legítima, sin preguntarme mi parecer, sin que yo participe de la toma de decisiones o sin que esa toma de decisiones considere mis intereses o los intereses del grupo al cual yo pertenezco. La igualdad. En el caso de la igualdad vamos a reconocer varios conceptos o distintos niveles desde los cuales podemos entender la igualdad. En primer lugar nos encontramos con la igualdad formal. La igualdad formal se entiende como igualdad ante la ley. Nuestra Constitución, por ejemplo, afirma que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero no siempre dijo personas, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo decía los hombres nacen libres e iguales. Se corrigió y se cambió por personas. Ese cambio supone un avance en términos de igualdad formal.
La igualdad de oportunidades. Este concepto de igualdad está relacionado al anterior. Supone que las oportunidades de alcanzar determinadas posiciones sociales o de acceder a ciertos bienes y servicios son iguales para todas las personas, en tanto que no hay una prohibición específica para algún grupo de acceder a dichas posiciones. Por ejemplo, en Chile, antes de 1877, las mujeres no tenían derecho a estudiar en la universidad, ¿no? Mediante lo que se denominó el decreto Amonátegui, que era el ministro de Educación de la época, las mujeres pudieron acceder a estudiar en la universidad y eso implicó un avance en términos de igualdad de oportunidades. Igualdad de resultados. A diferencia del anterior, pone la atención en el punto de llegada. Somos iguales si los resultados que alcanzamos, independiente de nuestro punto de partida, son iguales. Aquí podemos distinguir una igualdad total de resultados o el aseguramiento de unos resultados mínimos. Por ejemplo, una igualdad de resultados con relación al ejemplo anterior sería garantizar que todas las mujeres tengan estudios universitarios o estudios superiores, independiente de, digamos, o adicionalmente a la oportunidad de entrar a la universidad. Es decir, exigir un resultado mínimo, que efectivamente entre en la universidad, que efectivamente termine la carrera universitaria, ¿no? Desde otro punto de vista, las demandas de una renta básica o la iniciativa de una renta básica, que es un ingreso mínimo garantizado independiente de si se trabaja o no, es decir, es un ingreso y no un salario, son proyectos que buscan igualdad de resultados. La igualdad de participación. Este concepto apunta al igual derecho de las personas de tomar parte en las decisiones que impactan en su vida. Y lo podemos vincular al tercer concepto de libertad que revisábamos anteriormente, es decir, la libertad como no dominación o como no interferencia arbitraria. Esta igualdad implica el acceso a oportunidades y recursos que hagan posible la participación en igualdad de condiciones, pero también normas que regulen dicha participación y la hagan vinculante, es decir, no simplemente que se diga aquí participó la gente, sino que esa participación tenga un peso en la decisión, que determine la decisión. Por ejemplo, la paridad es una medida que implica, ¿no?, una igualdad de participación, incluso si desbalancea la igualdad de oportunidades, ¿no? Yo le doy más oportunidades a grupos que han sido históricamente desfavorecidos, como las mujeres o los pueblos originarios, por ejemplo, en países como Australia existen cuotas para pueblos originarios. Lo que producimos es una igualdad de participación un poco restándole, ¿no?, o al costo de la igualdad de oportunidades meramente formales. Y la solidaridad. Lo pongo aquí en signo de interrogación porque podríamos decir que es de estos tres valores políticos el menos conocido o el menos discutido. Vamos a revisar entonces los tres siguientes puntos. Primero, la etimología del concepto de solidaridad. El concepto de solidaridad proviene de la misma raíz latina que el concepto de lo sólido. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que, tal como en el estado sólido de la materia, las moléculas están unidas, cuando hablamos de solidaridad, hablamos de que las personas están unidas, que comparten una misma causa. Mientras que en el caso de la caridad, lo que tenemos es una conducta vinculada al amor. Uno ayuda a otro por amor, pero no necesariamente porque comparta su causa. No significa que yo me adjunte a su causa o que yo comparta sus fines, ¿no? Puedo tener diferencias profundas con las causas que defiende esta persona o con las razones que la llevaron a estar en esa situación. Puedo no entender, por ejemplo, por qué una persona vive en la calle, pero aún así el amor, la caridad me lleva, por ejemplo, a ayudar. Viejos y nuevos desafíos de las sociedades democráticas. Libertad versus igualdad. Este es un viejo desafío. Básicamente se entiende que ahí donde buscamos mayor igualdad, restamos elementos o restamos cierta libertad, al menos en términos de libertad negativa, ¿no? Cuando yo busco una igualdad de resultados. Esa igualdad de resultados solo la puedo conseguir mediante el financiamiento público a partir de impuestos. Cuando yo subo los impuestos, le quito libertad negativa a las personas, es decir, le quito libertad de usar sus ingresos como mejor les plazca,
¿no? Un impuesto es, en ese sentido, un obstáculo para mi derecho, podríamos decir, a gastar mi dinero en lo que yo quiera, ¿no? O una porción que puede ser mayor o menor de mis ingresos. Solidaridad pública versus caridad privada. La solidaridad, en tanto que se entiende, ¿no?, como este estar juntos y compartir unos fines, puede ser entendida como un valor público, ¿no? Las ideas más igualitarias de la política se han entendido a partir del valor de la solidaridad. Necesitamos redistribuir, por ejemplo, ingresos, porque todas las personas que habitamos en un país o que conformamos parte de una sociedad cooperamos para producir ese orden social, cooperamos para que la sociedad exista. Por ende, así como compartimos las cargas, debemos compartir también los beneficios que produce el vivir en sociedad. Y eso justificaría una redistribución, por ejemplo. Mientras que la caridad supone, ¿no?, un ejercicio privado de amor, que además es opcional, puede darse o no. Quienes defienden la caridad privada asumen, ¿no?, que forzar la solidaridad mediante las leyes es una invasión importante a la libertad de las personas. Incluso uno podría decir a su libertad positiva en términos de elegir sus propios valores. Nuevos desafíos. Aquí nos encontramos en desafíos como la tensión entre la igualdad y la diferencia. Hoy en día muchas exigencias se presentan a partir de la exigencia del reconocimiento de la diferencia, por ejemplo, de la diferencia de género, de la diferencia de orientación sexual, de identidad sexual, diferencia racial o diferencia cultural. Exigir derechos diferenciados implica, de alguna manera, erosionar la idea clásica de la igualdad, de que todos somos iguales, en el sentido de tenemos que tener los mismos derechos, ¿no? Por ejemplo, las leyes de identidad de género suponen un reconocimiento de la diferencia, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica que de alguna forma los valores o las virtudes políticas tradicionales se empiezan a quedar cortas para hacerle frente a los nuevos desafíos. Nancy Fraser, una teórica política norteamericana, ha nombrado esta tensión como la tensión entre redistribución y reconocimiento, o entre reconocimiento y redistribución. La redistribución supone, ¿no?, eh, las, las demandas de justicia clásicas que suponían, ¿no?, una redistribución económica. Es decir, las demandas de justicia clásicas se centraban en la cuestión material, mientras que las demandas de justicia más nuevas se centran en la cuestión del reconocimiento, de reconocer la diferencia. ¿Qué propone Nancy Fraser? Básicamente lo que ella propone es reconocer, ¿no?, aquellas diferencias que suponen y que producen, mediante la discriminación, efectos negativos en términos de redistribución. Es decir, la discriminación a las personas trans, a las personas racializadas, produce además que estas personas tengan menos acceso a los recursos, menos acceso a los trabajos buenos, menos acceso a los cargos públicos, menos acceso a la participación y a la posibilidad de llevar adelante una vida buena. Entonces, esa idea supone, ¿no?, poner atención en dónde esas faltas de reconocimiento, en dónde la discriminación negativa, ¿no?, está produciendo efectos negativos en términos de la redistribución de la riqueza. Y corregir la redistribución iría de la mano también con reconocer la importancia, ¿no?, de esa diferencia. Pero simplemente reconocer la diferencia sin corregir los efectos de desigualdad material para Nancy Fraser no tiene mucho sentido. El surgimiento de los nuevos movimientos sociales va de la mano con lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Aparecen nuevos movimientos sociales vinculados a no solo ya las demandas de los trabajadores, sino a las demandas de grupos específicos como las personas racializadas, como las personas migrantes, también el movimiento feminista, pero también movimientos que demandan la aparición de nuevos sujetos, como por ejemplo la naturaleza. El movimiento ecologista supone también que la naturaleza sea un sujeto de derechos. Lo mismo sucede con el movimiento animalista. Los derechos de los animales nos llevan a preguntarnos si acaso son los seres humanos los únicos sujetos de derechos, tal como se lo planteaba la teoría política tradicional.
¿Qué podemos hacer para responder a estos nuevos desafíos? No existe una fórmula mágica para hacer frente a estos desafíos y tampoco es conveniente verlos como un problema que no debería aparecer en una sociedad democrática, sino al contrario, como parte de la historia de las reivindicaciones democráticas que comienza con las exigencias de independencia, de la igualdad entre los ciudadanos y continúa con la exigencia de reconocimiento de las diferencias para poder participar en las decisiones políticas relevantes en calidad de iguales. Es decir, se necesita reconocer la diferencia para poder profundizar realmente la igualdad y la libertad. Y esa diferencia, ese reconocimiento de la diferencia va de la mano con este tercer valor de la solidaridad. Estas ideas han acompañado desde las primeras reflexiones filosóficas la pregunta por cuál es la mejor forma de vivir juntas, de vivir juntos. Cobran una especial relevancia en las sociedades democráticas. Es preciso revisarlas para enfrentar los nuevos desafíos que se le presentan a nuestras sociedades y profundizar el compromiso con estos valores. Espero que este breve recorrido haya sido un aporte en el aprendizaje de estos contenidos. Muchas gracias.